Un operativo policial contra la delincuencia dejó al menos 23 muertos en Caracas. Así lo denunció la ONG promotora de derechos humanos Provea con base en filtraciones policiales, testimonios de familiares de fallecidos y publicaciones de la prensa local. El operativo tuvo lugar entre viernes y sábado durante una incursión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional en La Vega, una enorme barriada popular en el oeste de Caracas. Las autoridades no han dado parte oficial sobre los sucesos que la organización calificó de masacre. El diario Últimas Noticias de línea oficialista reportó también 23 fallecidos. Sin ofrecer mayor información, el jefe de las Fuerzas Especiales, Miguel Domínguez, divulgó en redes sociales videos tomados en La Vega, en los que se observa a agentes encapuchados con armas largas recorriendo veredas. Venezuela registró 12.000 fallecimientos en hechos violentos en 2020, según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, una tasa de 45,6 por cada 100.000 habitantes, 7 veces mayor a la media mundial. Más de un tercio de las muertes, de acuerdo con el observatorio, se registraron a manos de policías y militares, hechos calificados por las autoridades como consecuencia de resistencia a la autoridad. Las FAES han sido blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos con llamados de la ONU a su disolución.